Pues mira, en primer lugar, Luis Alberto, lamento profundamente la decisión de Leticia, puesto que ha sido una de las integrantes de la comisión que ha trabajado con el mayor entusiasmo. Tengo que reconocer de manera pública la gran aportación, el interés profesional, el sentido de responsabilidad también pública, el gran compromiso social que Leticia siempre ha invocado en todas sus decisiones. Entonces es una persona que nos ha ayudado mucho, que ha aportado, que ha encauzado en gran medida el perfil del comité que recientemente designamos y que se ponderó por igual por cada uno de los 9 integrantes, basados pues en una metodología y en una definición de conceptos que tienen que ver con la profesionalización del sistema anticorrupción y también con la profesionalización del órgano ciudadano y del propio comité coordinador. Yo creo que en la decisión de la comisión privó un clima democrático, se tomaron decisiones abiertas, se ponderaron los principios básicos del sistema anticorrupción que tiene que ver con que los aspirantes a integrarlo pues acrediten formación académica, que tengan una experiencia profesional de buen nivel y adicionalmente otros valores que tienen que ver con el prestigio, con la buena reputación, con la desvinculación hacia los partidos políticos, etcétera, ¿no? Entonces, la decisión fue bien ponderada, muy discutida dentro de la comisión y con base en una metodología previamente aprobada por consenso, se llevó a cabo la evaluación y la calificación individual de los 43 aspirantes y el resultado es que se configura un comité desde nuestro punto de vista, con un nivel de excelencia académica, un comité que, si bien es cierto, no podemos decir que sea una autoridad perfecta, pero sí es un órgano garante, es un órgano que garantiza totalmente el cumplimiento de los objetivos y la razón de ser del sistema anticorrupción. En ese sentido, yo creo que es profundamente lamentable la salida de Leticia, porque, insistiría, ha sido una de las personas con un mayor nivel propositivo en todo y que en gran medida también encauzó mucho la discusión y el debate para apegarnos al sentido de responsabilidad ante la ciudadanía. Sin duda alguna que cada uno de nosotros, vale la pena decirlo, incluso nosotros no somos políticos, somos activistas, somos ciudadanos profesionistas, somos un grupo multidisciplinario en donde confluyen gente, por ejemplo, como el doctor Vales, que es el rector del ITSON, una gente con un nivel de excelencia académica, el ingeniero Adolfo Arispuro, un expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la maestra Teresita Lanz de Magdalena, la profesora Luz Mercedes León de Ciudad Obregón, el propio experto en cuestiones de transparencia, de rendición de cuentas, de promotor de los derechos humanos como es Guillermo Noriega, una gente de un prestigio académico incuestionable como es el doctor Álvaro Bracamonte del Colegio de Sonora. Leticia Cuesta, pues qué podemos decir de Leticia, una promotora incansable pues de la participación ciudadana, entre otras gentes, ¿no? La propia licenciada Karina Gastelum, una joven notario público de aquí. Entonces somos un grupo multidisciplinario que siempre nos apegamos a todo el trabajo, a celebrarlo de manera totalmente abierta y transparente. Nuestro trabajo siempre estuvo regido por el principio de máxima publicidad
Las sesiones de trabajo de las comisiones siempre se publicitaron, fueron sesiones en vivo. Actuamos con el mayor sentido de transparencia, de tal suerte que el hecho de que una de los 5 integrantes no haya cumplido la totalidad de los requisitos no invalida en ningún sentido el resultado general de este. Que se nos había pasado esa, ¿cómo se dice?, exposición, pero ya una vez haciendo el análisis ayer en Proyecto Puente detectamos que Álvaro Bracamonte lo increpa y él mismo confiesa haber sido un burócrata, un buen burócrata, igual lo podemos poner ahorita, y lo nombran presidente y anda uno que otro por ahí que ha sido proveedor del Estado, que le han pagado mucho dinero. Bueno, digo, ¿de qué se trata, Marco? A eso voy, no solo es uno, son varios. No sé si quieres escuchar, bueno, sí escuchaste, no, lo de Alberto Haas, pero me gustaría que el auditorio lo tuviera registrado, que es lo que dice el corto, y me das la opinión ya al respecto de todo lo demás. ¿Te parece? Claro que sí, Luis Alberto, gracias. Adelante. Entonces, yo digo, usted comenta, licenciado, allí que no detectó ningún acto desaseado en las décadas en las cuales usted... En el sexenio de Ocaña me refería. En los otros sí. En los otros sí. Y entonces, ¿qué hizo cuando los veía, cuando los registraba? ¿Cuál era su actitud frente a tales...? Era una actitud muy parecida o igual quizás que la de muchos burócratas honestos. ¿Para qué denuncias a la Contraloría si ya sabes que no va a pasar nada? Y te va a ir peor si lo denuncias. Desgraciadamente esa era la forma en que estaban o estábamos cuando yo era burócrata, muy paralizados en materia de denuncias. Porque además si denunciabas, pues tienes que demostrarlo. Y ya ven, ni con el exgobernador de Veracruz hemos logrado tener todas las pruebas para ello, ¿no? Ese es un problema que yo veía. O sea, ha ido creciendo la corrupción, a la par, hay una correlación, esto en estadística que tú manejas muy bien, hay una correlación muy grande, entre más normas anticorrupción hay, más corrupción ha habido. Digo, pues ese no es un compromiso de él en el pasado, que digamos, era una actitud de burócrata. ¿Para qué denunciaba si no pasaba nada en las contralorías? Que sí es cierto, digo, disfuncionales, pero pues digo, ¿y él nos va a representar, Marco? Mira, Luis Alberto, dentro de la comisión se tomó un acuerdo muy específico sobre los conceptos que tendrían que valorarse y que implicaban la calificación de los aspirantes. El comité designado refleja un consenso interno absoluto. Los 5 integrantes del comité de participación fueron designados por unanimidad y el resultado, independientemente pues de que no nos guste a todos, pero es el resultado real, es el resultado oficial y se trató de una decisión de carácter colegiado. Más bien, ¿no? Por cada uno y calificación, no unanimidad. Así es, o sea, calificamos individualmente a los 43. Bueno, calificamos a los 36 porque finalmente de los 48 aspirantes registrados, 5 de ellos no acreditaron los requisitos y quedaron 43 para entrevista, y de esos 43, si mal no recuerdo, 7 de ellos no se presentaron y finalmente terminamos entrevistando y evaluando a 36 de ellos. Bueno, pues yo veo por ahí una votación que da cada uno de las calificaciones y de ahí se suman. Pero bueno, a ver, Marco, no se debe de reponer el proceso, Marco Antonio Andrade, es decir, toda la totalidad está siendo severamente cuestionado y va a seguir. Digo, esa declaración de Haas, yo no sé por qué le hicieron presidente del comité si él mismo ha dicho no hacíamos nada, alguien que no se ha comprometido en el pasado, lo dijo públicamente. Lo que está diciendo Leticia, que tiene muchísimo peso, y la priista que salió también, Uta, y anda alguien más por ahí siendo cuestionado, lamentablemente, digo,
¿no debe de reponerse todo el proceso, Marco, y empezar de cero? No tenemos razón ni justificación jurídica ni política para reponer un procedimiento que ha sido llevado con el mayor escrúpulo y consensado por unanimidad de los 9 integrantes. Yo creo que aquí lo que se tiene que ponderar es que el hecho de que uno de ellos, en el caso de la doctora en Derecho Reina Elizabeth García Moraga de Caborca, haya renunciado el día de ayer bajo la presión pública de las redes sociales de que tiene una militancia reconocida en el municipio de Caborca, eso no refleja de que el resto de los integrantes estén en la misma situación. Obviamente que va a haber cuestionamientos en algún sentido, pero nosotros no hicimos una ponderación únicamente de carácter de filiación o de vinculación partidaria. Insistiría, Luis Alberto, los elementos fundamentales para calificar a los integrantes del comité son de carácter académico, son la formación, su experiencia, su buena reputación, su prestigio y el desempeño por la entrevista, de tal suerte que si analizas también las grabaciones, todas las versiones estenográficas que existen en el Congreso, pues puedes concluir que independientemente de alguna arista política que pueda tener alguno de ellos, pero es incuestionable que Alberto Haas, que el doctor Aarón Grajeda, que el propio Aquiles Fuentes, que Miriam Monreal y la propia doctora García Moraga tuvieron un excelente desempeño en la entrevista y además su perfil fue bien evaluado, fue bien analizado por todos y si bien es cierto, votamos de manera individual y también diferenciada a cada uno de ellos, al final de esto tenemos un resultado en el que por unanimidad se eligió a los 5 sin ningún voto en contra. Bueno, entonces no se repone ni la salida de Leticia, ni la renuncia del otro, se queda todo como está por lo que veo. Entonces, Marco. Bueno, es que finalmente, pues cada quien somos responsables de nuestras decisiones. Yo creo que en el caso de la doctora García Moraga, la comisión, anoche recibimos ya la notificación de su declinación, porque todavía no puede ser renuncia porque no entra al desempeño del cargo. La declinación que nos presenta pues nos obliga ya a determinar a más tardar antes de la toma de protesta la aplicación del resto de las mujeres, buscar, como lo decía Leticia, ese perfil de idoneidad para determinar por orden de prelación a quién vamos a designar. Y sin duda alguna que se trata de una decisión del Pleno de la Comisión y ojalá, yo lo digo con toda franqueza, sería un acto, o sea, muy bien visto de nuestra parte, muy bien valorado, de que Leticia hiciera una reconsideración y junto con nosotros termináramos este trabajo, porque estamos a un paso de concluirlo y el hecho de que una de las integrantes del comité haya renunciado y tengamos que sustituirla, pues no contamina ni cuestiona en ningún sentido el proceso en su conjunto. Yo creo que tenemos que cuidar ese sentido de responsabilidad que asumimos ante las instituciones que nos postularon, porque vale la pena recordar también, Luis Alberto, que nosotros no nos representamos a sí mismos dentro de la comisión. Nosotros no nos autorregistramos. Los integrantes de la comisión fuimos inscritos por instituciones académicas y por organizaciones de la sociedad civil ante los cuales tenemos una responsabilidad, pero también tenemos un compromiso ante la sociedad de conducirnos con toda transparencia, de ser imparciales, de ser exhaustivos en nuestro trabajo, sin olvidar que también asumimos un compromiso
ante el Congreso del Estado cuando el 8 de junio rendimos la protesta constitucional, que es iniciar y concluir un trabajo independientemente de que si logramos los acuerdos por mayoría, por consenso o por unanimidad, independientemente de eso, debemos de concluir esa responsabilidad pública que asumimos. Pues no sé, digo, Leticia, si quieres contestar la reconsideración, que igual ya se van a ocupar en otros programas, yo voy a volver con un consejero nacional. Leticia, no sé si quieres contestar algo. Es algo, la verdad, que yo no lo tengo contemplado. Ahorita, escuchando a Marco, ¿no? Igual le agradezco, ¿no? Que me pida la consideración, y también agradezco los comentarios que ha hecho a mi persona, y yo, como lo he dicho, creo que la comisión de selección hicimos un gran proceso, ¿no? Un gran proceso, aportamos, pero bueno, llegamos a esta situación que expliqué, ¿no? Y que ahorita pues sostengo mi postura en esto, ¿no? Ha sido difícil para mí, yo lo he reflexionado, de hecho tengo, yo creo que sin dormir algunos días y sobre todo muchas horas, pero en fin. Pero Luis Alberto, yo apelo a la inteligencia, a la sensibilidad de Leticia. Yo creo que todavía hay tiempo suficiente para una reflexión en lo personal, y si pudiéramos tener la oportunidad de volver a hacer un análisis del proceso en su conjunto, pues ojalá sea posible. Yo creo que es cuestión únicamente de voluntad y de sentido de responsabilidad, y no debemos de olvidar tampoco que el comité no es un órgano perfecto, está integrado por humanos y está integrado por académicos. Yo creo que finalmente yo concluiría diciéndote, Luis Alberto, Leticia, que ninguna autoridad tiene el consenso pleno de la sociedad. Creo que en este país no hay funcionarios, ni hay autoridades, ni hay liderazgos de unanimidad pública. Todo se discute, todo se cuestiona, todo se resuelve por mayoría, y finalmente pues tenemos que respetar esa regla básica, fundamental de la democracia, en donde las mayorías son las que deciden los asuntos y las minorías con humildad, con serenidad y con madurez deben de acatar una decisión democrática, y en este caso, tratándose de una decisión colegiada, yo creo que vale la pena ponderar de nueva cuenta que se trató de un comité designado por unanimidad, no por simple mayoría. Y creo que eso tiene un valor que lo debemos de preservar conjuntamente. Gracias, pues te agradezco, Marco, o les agradezco a los dos, insisto, de eso se trata, de escucharlos y con respeto. Leticia se mantiene, ustedes también, veremos qué es lo que sigue. Gracias, Marco. Gracias. Pues también, Luis Alberto, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos, pues también consternado, también, pues digamos, preocupado. Me parece que pues nada ha sido fácil en la construcción de este sistema anticorrupción. Desde hace años que estamos tratando de que el poder público lo asimile, y pues las resistencias pues han sido enormes, y aún así, lo comentaba Leticia, pues ha sido la persistencia y este camino de un pasito para adelante, dos pasitos para atrás, lo que ha logrado pues que tengamos un sistema nacional de transparencia, una ley general, ahora sí, después de 4 generaciones de reformas más o menos funcional. Ahora estamos empezando con el tema de la anticorrupción. Tenemos apenas unos 3 años ya en la incidencia como tal. Bueno, no es cierto, tenemos desde mucho más, desde el 2007, 2008, formalmente en las mesas de negociación y de redacción desde el 2012, y ahora pues en la implementación, pues topándonos con los problemas propios de la implementación de una ley que pues no es perfecta, y nos hemos tenido que ir digamos
digiriendo una ley que no es perfecta, que pues, le descafeinaron bastantes cosas y aún así la defendimos, una reforma constitucional que no fue perfecta y aún así pues la transitamos, leyes generales que pues todavía no son perfectas, leyes estatales que todavía no son perfectas, y aún así hemos tenido que ir transitando, presionando, acompañando, y a veces como pues está sucediendo, pues digamos con ausencias, y yo lamento mucho, la verdad, la salida de Leticia es una llamada de atención pues bastante fuerte de que las cosas tienen que ser hechas con la mayor pulcritud, y pues hasta ahorita esa ha sido nuestra aportación a este proceso, aportar todos los elementos, Luis Alberto, de transparencia que le metimos al proceso, todas las horas que le hemos dedicado a entrevistar, a auscultar. Nosotros no somos una instancia investigadora que pudiese con facultades verificar, por ejemplo, por lo que pasó, me refiero con Reina Elizabeth, que termina declinando de una manera, creo yo, muy digna, señalando que a pesar de que ella es elegible, pues no debería pues permanecer para evitar dañar la implementación del sistema. Esas son posiciones muy valientes que creo que debemos aquilatar, y pues el tránsito de todo esto me parece que no es perfecto, no va a ser perfecto, y tiene que forzosamente ajustarse a principios de pulcritud. Y lo comentaba ahorita, que lo escuché con atención respecto de, por ejemplo, pues el maestro Haas, que pues tendrá que pedir licencia, ¿no? Y sustraerse de todo conflicto de intereses, porque el conflicto de intereses, Luis Alberto, se da en la actualidad hacia la posible distorsión de la objetividad de tu desempeño. Yo ponía ahorita un ejemplo sobre un potencial conflicto de intereses, o un conflicto de intereses, digamos, que anterior, que esos no necesariamente existen, esos generan suspicacias. Es como si tú contrataras publicidad con un establecimiento, un restaurante, hace un año o hace unos meses, y el día de mañana ese establecimiento tengas que hacer una noticia de algo malo de ese establecimiento y no lo hagas porque ya alguna vez contrataste publicidad con ellos. No sé si me estoy explicando. El conflicto de interés se hace a futuro. Entonces yo creo que sí se tienen que excusar de todas las posibles conflictos de intereses, abandonar cualquier contrato que se tenga en el presente, no aceptar ninguno en el futuro, e incluso posiblemente el maestro Haas pedir hasta licencia de su honora ciudadana y de su lugar en el consejo directivo, porque precisamente incurriría en un conflicto de interés. Yo mismo me excusé de evaluar al maestro Haas y de entrevistarle, y precisamente porque es mi cliente, y justamente en este caso yo decir que en el caso de otros integrantes, pues lo que hice están en mis cédulas, y ahí están mis cédulas de mis calificaciones, porque estoy rindiendo cuentas de mi desempeño. Entonces, Haas se tiene que ir, dices, tendría que pedir licencia, tiene que renunciar. Desde mi perspectiva, y esa es una posición también personal, Luis Alberto, ya trascendió también de que yo renuncié a la vocería de la comisión de selección. Desde mi perspectiva, y por lo mismo hablo yo como Guillermo Noriega,
Yo renuncié a mi vocería, a la ser vocería, vocero. a dejar de ser la voz institucional de la comisión Ujú. y ahora poderlo decir desde mi perspectiva personal. Pues desde mi perspectiva personal creo que se deben de excusar de todo contrato y pedir licencias en general para que puedan llegar y actuar de la manera más libre. Y esa es hasta el día de hoy mi posición. Y que no es perfecto, nada es perfecto, tenemos un sistema imperfecto. Pero pedir Tenemos, licencia de Haas, nomás para que me explique, sería pues, renunciar, ¿no? Es decir, renunciar a la presidencia, pues. no, mi perspectiva es que tienen que pedir licencia del Instituto Sonorense de Administración Pública, pedir licencia de Sonora Ciudadana y dejar cualquier contrato que pueda tener, si es que lo tiene vigente, con las entidades públicas. Nosotros lo sabemos, y lo sabíamos desde la lógica de que lo que se dedicó el maestro Haas desde que se jubiló ha sido a profesionalizar servidores públicos, a capacitarlos y a ser miembro de Sonora Ciudadana. Son dos posiciones que no son incompatibles, pero que sí al día de hoy, vislumbrándose como integrante del comité, pues debiese actuar en consecuencia. Pero que se quede, es decir, digo, ¿tú sí apoyas su permanencia de él? Yo desde mi posición personal sí creo que es un perfil que ha hecho mucho desde distintas trincheras, Luis Alberto. Y una de ellas, te lo digo, es Sonora Ciudadana misma. Él es miembro del Consejo Directivo de Sonora Ciudadana, ha trabajado con muchos gobiernos, ciertamente, y creo que su posición, hay que ver su entrevista completa, creo que su posición es una posición de la suficiente capacidad y solvencia moral como para presidir el comité. Esa es mi posición personal, lo creo realmente, y sé que pues hay muchas opiniones en torno a él, pero esa es mi posición. No lo evalué yo no pude calificarlo precisamente porque tengo un conflicto de interés. Uh-huh. Y en otros casos, pues, que están en la opinión pública, pues, nada más basta con ver mis cédulas de evaluación para que puedan determinar cómo, si se puede hablar de votos, que no fueron necesariamente votos, fueron calificaciones, cómo expresé yo mis calificaciones. Uh-huh. Uy, pues, Guillermo, pues esto no sé, ¿crees que se debe reponer el proceso desde su punto de vista? Yo creo, híjole, la verdad, yo creo que es una opción, Luis Alberto, ¿no? Uh-huh. Es una opción, puede ser una opción, habrá que analizarlo. Uh-huh. Que sería, la reposición del proceso sería la totalidad de todo, ¿no? Pues es una opción, yo creo que habría que pensarlo como una opción y pues habría que proponerlo al interior de la comisión de selección como tal. ¿Quiénes quedan, Memo? A ver, porque se olvida. ¿Tú, Marco, quién más? Bueno, pues está el doctor Vales, que es el rector del ITSON, está el doctor Álvaro Bracamonte, está la maestra Teresita Lanz, está la licenciada Karina Gastelum, notaria, está Luz Mercedes León, la profesora, estamos el ingeniero Arispuru, Marco Antonio Andrade y un servidor, ¿no? Quedamos 8 entonces. Muy bien, ¿tú lo propondrías, Memo? ¿O vas a abrir la discusión? Sí, creo que vale la pena abrir la discusión y vale la pena, Luis Alberto, independientemente de todo, pues mantener, ¿no?, una voz crítica y seguir proponiendo desde el interior, llevar y conducir todo este camino con la mayor pulcritud posible. La verdad, Memo, yo eso esperaría, o me preocuparía mucho ahí tu posición, porque yo también veo que se queda una posición crítica, analítica, yo siempre, nunca me voy a cansar de decir, la lucha anticorrupción
Aquí en Sonora no se entendería sin tu trabajo, sin la aportación de Sonora Ciudadana, lo que está haciendo ahorita Leticia, por supuesto, pero tú abriste la brecha hace 12 años y pues sí te tocaría ser la voz crítica, Memo, porque si no, esto se está ensuciando y hay otros integrantes también que se están cuestionando por los vínculos con el gobierno. Digo, pareciera un trabajo desastre para el gobierno en turno, ¿eh? Nunca ha sido fácil, Luis Alberto. Te lo digo sincera y honestamente. He estado años en este tema. Desde el inicio ha sido un tema muy complejo, con muchas aristas, y lo hemos podido sacar poco a poco de manera imperfecta, con muchos aspavientos en el camino. Te pongo un ejemplo nada más: cuando no logramos que la constitucional, en la reforma a la Constitución de nuestro país, estuviese la revocación de mandato por actos de corrupción, estuvo a punto de caerse todo el sistema, ¿no? Tuvimos que sacarlo así. Cuando no logramos, por ejemplo, el sistema de protección a denunciantes, estuvo a punto de caerse y no nos levantamos de la mesa, precisamente, aunque nos decían y nos insistían que así no iba a funcionar, pues había que seguir transitándolo. Y lo transitamos, y así se va, digo, como la primera generación de reforma de transparencia, así fue difícil, pero estos cambios son graduales y tenemos, Luis Alberto, que irlos llevando de la mano e irles componiendo poco a poco y sacándole a la clase política poco a poco, ¿no?, los triunfos de la ciudadanía. Ninguno, desde que yo tengo ya casi 20 años en el mundo de la incidencia, ninguna la hemos ganado completa. Todas las hemos ido ganando poco a poco. Llegan nuevas legislaturas, llegan nuevas clases políticas, y vamos obteniendo cada vez más poco a poco. Y así creo que es la manera. Sin duda, la salida de Leticia es una llamada de atención que hay que observar, que hay que tomar en consideración, y pues tendremos que platicar respecto de las opciones que tenemos como comisión de selección, ¿no? Muy bien, pues te agradezco mucho, Memo, y estaremos muy en contacto. Éxito, en verdad, te deseamos mucho éxito, porque insisto, se necesitan pues también voces como las tuyas, que sean críticas al interior y que haya esos contrapesos necesarios. Urge, porque no se puede poner de rojo todo este sistema, y hay riesgos ya en Sonora de que haya una ola roja, porque al rato vas a denunciar un acto de corrupción, y ¿quién te va a apelar? Consejeros a modo, magistrados a modo. Digo, ¿hacia dónde vamos a ir? Sería el riesgo muy un retroceso, ¿eh? Y te lo comento, y es así de complejo. Habrá que ver nada más lo que pasó en la primer sesión formal del comité coordinador, cuando Jacqueline Pechard llega, pone el tema de Pegasus sobre la mesa del comité coordinador, y la mayoritean, ¿no?, todos en su contra, negando iniciar un procedimiento de investigación. O sea, es decir, el sistema no es perfecto, y sus propias contradicciones van a generar forzosamente, Luis Alberto, una segunda generación de reformas para ajustarle lo que no está funcionando. Pero por lo mismo, desde mi perspectiva y desde mi experiencia, no abandonar el barco, lo hablo a título personal, para mí no es opción, porque es fundamental y sumamente necesario que haya voces críticas y quienes estemos impulsando también esta agenda de reformas y de ajustes y de ir delineando el sistema que queremos. Eso sí me interesa mucho dejarlo en claro. Yo creo que mi historia habla por mí, mi trayectoria habla por mí. Yo no estoy desde una perspectiva avalando ciegamente todo. Estoy tratando de que el sistema nazca e irle componiendo los defectos en el camino. Es un trabajo largo, gradual,
y esto se va a solucionar tan rápidamente. Esto es un trabajo que vamos a tener que hacer de muchos años, y esto pues no se acaba aquí, ¿no? Y siempre, y te lo digo, mi compromiso está ahí, mi compromiso de sentarme a rendir cuentas está aquí, y mi compromiso de seguir accionando como especialista en el tema, pues es este, ¿no? Y dando los mejores elementos y las mejores rutas posibles. Bueno, totalmente, Memo. Digo, todo mi apoyo y mi confianza a ti, pero no te dejes que te coman, nomás es todo. Digo, es que no se puede. No se puede, no, la verdad, oye, batallamos mucho con el gobierno pasado y para de repente volver y hacer esto, pues no. Cuidado, Memo, y estaremos en contacto, Memo, entonces. Muchas gracias, Luis Alberto. Gracias, buenos días.